Seguimos con más de Contexto Global de France 24 en español. Mi nombre, Luis Méndez Urich. A continuación, nuestros titulares. Donald Trump anunció un acuerdo para el desarme de Hamás y otros grupos en la Franja de Gaza. Ya el grupo islamista confirmó el pacto, pero anunciará detalles en un comunicado más adelante. Este fue calificado como un avance histórico dentro de su plan de paz para el territorio palestino. Más de 15 muertos deja una nueva crisis migratoria en el enclave español de Ceuta, fronterizo con Marruecos, cuando centenares de personas intentaron llegar a territorio europeo y desbordaron a los cuerpos de seguridad y los servicios de atención. La situación ha generado tensión entre los gobiernos de España e Italia. En Venezuela comenzó la demolición controlada de edificaciones que, pese a quedar en pie tras los sismos del pasado 24 de junio, presentan daños estructurales. En paralelo, fueron inspeccionados espacios para la construcción de viviendas destinadas a los damnificados. Comenzamos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó que la Junta de Paz propuesta por él para Gaza habría logrado un acuerdo para el desarme del grupo Hamás y de otros grupos dentro de la Franja de Gaza. Hamás confirmó el pacto, pero anunció que ofrecerá detalles a través de un comunicado más adelante. El desarme es una de las condiciones impuestas dentro del plan de paz de 20 puntos para que un gobierno tecnocrático palestino asuma el poder en Gaza y comience el proceso de reconstrucción. Para ampliar más sobre esta noticia, estableceremos contacto con nuestro corresponsal en Washington, Cristóbal Vázquez, a quien saludo y le consulto. Cristóbal, ¿qué se sabe acerca de los términos que estarían dentro de este acuerdo? 4 puntos por ahora que conocemos de este acuerdo que anunció Donald Trump, curiosamente, pasada la medianoche hora de Israel y hace apenas unas horas acá en Estados Unidos. El primero de ellos es que Hamás tendrá que entregar todo el armamento pesado, liviano y dar información sobre los túneles y el arsenal que tiene. Además, el segundo punto es que este armamento será entregado en depósitos vigilados precisamente y supervisados por fuerzas internacionales y la Junta de Paz creada por Donald Trump. Hamás, además, en el tercer punto se comprometería a acabar con cualquier actividad militar y de reclutamiento. Y como cuarto punto, las fuerzas de defensa israelí solo se irían de esta línea amarilla impuesta precisamente por Israel cuando haya un desarme total de parte de Hamás. Es de resaltar que esto tiene que ver solo y aplica solo en territorio de Gaza, no en Cisjordania, donde los palestinos tienen considerable territorio también, al menos legalmente controlado por ellos. Sin embargo, sabemos que los colonos se han hecho a estos territorios. Jamás ha reaccionado y ha dicho que está de acuerdo con esto que plantea el presidente Donald Trump, este acuerdo histórico. Sin embargo, dará detalles más adelante en un comunicado oficial. Cristóbal, este proceso ha contado siempre con la desconfianza israelí. ¿Qué se sabe de la posición del gobierno de Netanyahu? Curiosamente, Netanyahu hace apenas unos días a medios estadounidenses dijo que no existía la posibilidad de la creación y la supervivencia de un Estado palestino. Dijo que de volver a tener un Estado palestino, Israel volvería a ser víctima de ataques terroristas desde Gaza y desde Cisjordania. Entonces descartó públicamente esa opción. Dijo que en el caso hipotético de que hubiese un Estado palestino, tendría que haber un desarme, una desmilitarización y también dijo una desradicalización. Y si estos 3 puntos no se presentaban, no existiría la opción de un Estado
palestino. Es de mencionar también, y esto es información de último minuto, que oficiales estadounidenses están diciendo que si Netanyahu no está de acuerdo con este nuevo acuerdo histórico que plantea Estados Unidos, que Donald Trump estaría muy molesto. Este oficial estadounidense también dijo que no le preguntaron a Israel antes de llegar a este acuerdo, sin embargo esperan que Israel y Tel Aviv se aferre a estos puntos que menciona Donald Trump, llevarían a la desmilitarización de Hamas y que las fuerzas de defensa israelí desocupen el territorio en Gaza, y también pues dicen que están muy optimistas de que eventualmente el gobierno de Israel simplemente acepte estas condiciones. Hemos visto, sin embargo, en el pasado que ese no ha sido el caso, que esto ha sido una negociación unilateral de parte de Donald Trump con mediadores, pero Israel no se ha visto involucrado, y lo que termina pasando, como lo hemos visto en el pasado, es que Tel Aviv termina saboteando estos acuerdos para prolongar este enfrentamiento que se sigue dando en el Medio Oriente, sobre todo de cara a elecciones. Pues esta decisión no le vendría muy bien a Netanyahu si se quiere reelegir. Cristóbal Vázquez, muchas gracias por ofrecernos detalles de lo que ha sido este anuncio de acuerdo de desarme de Hamas en la Franja de Gaza. Continuamos. Al menos 15 migrantes han muerto en su intento por llegar nadando a Ceuta, el enclave español en África, de acuerdo con medios españoles que citan fuentes de seguridad presentes en la zona. La nueva ola de migrantes procedentes de Marruecos desbordó el actuar de la Guardia Civil Española y de los organismos de atención en el referido territorio. La crisis, que hace recordar lo ocurrido en 2021, llevó a la Unión Europea a ofrecer apoyo, mientras que Italia propuso cerrar el espacio a España en medios del caos. Patricio Peralta con los detalles. Con flotadores, una maleta o sin nada, cientos de personas decidieron nadar desde el Tarajal o Benzú, ciudades marroquíes, hasta Ceuta, el enclave español en África. Hadid es uno de ellos, y al igual que estos jóvenes, expresa alegría y satisfacción por haber cruzado esta frontera. Estoy muy contento de estar aquí. Ha sido una experiencia muy dura venir desde el océano. Fue muy difícil. Los policías intentaron detenernos, pero nuestra voluntad y nuestra determinación nos impulsaron a llegar hasta aquí. Pero la llegada masiva de los migrantes desbordó a las autoridades de ambos países. Del lado marroquí usaron material antidisturbios, caños de agua y gases lacrimógenos para dispersar a la multitud congregada en la frontera. Mientras que muchos se abrieron paso entre los agentes de seguridad y corrían hacia la ciudad. Otros no lo lograron. En su intento por cruzar, varias personas murieron por asfixia antes de llegar a las costas de Ceuta por mar. Las razones para migrar varían entre cada uno, pero tienen un mismo fin: un mejor futuro. Una es el alto nivel de paro, de desempleo y de inactividad que existe en Marruecos. Una segunda muy importante son las diferencias salariales. Junto a Melilla, Ceuta representa la única frontera terrestre de la Unión Europea con África. De ahí que la Comisión Europea dijo que sigue de cerca la situación y ofreció apoyo al gobierno español, a nivel técnico y económico. Por su parte, Italia pidió el cierre del espacio Schengen con España. En respuesta, la Moncloa convocó a su embajador en Roma. La inmigración irregular e incontrolada representa un peligro para la seguridad nacional. Para la Casa Blanca de Trump, la situación se debe a lo que ellos consideran políticas de extrema izquierda. España y otros países que han adoptado esta filosofía destructiva deberían rectificar de inmediato o se arriesgan a su propia desaparición. El presidente del gobierno español viajará este viernes a Ceuta. Además, anunció el envío de Fuerzas Armadas para reforzar la seguridad en la zona, que espera más llegadas en los próximos días. La ola de calor que afecta a Europa mantiene a las autoridades de los respectivos países en alerta ante la posibilidad de generarse nuevos incendios. En España, mientras el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, anunció el fin de la emergencia por las conflagraciones en Madrid y Ávila, en Francia, las autoridades indicaron que 117.000 hectáreas se han calcinado desde el inicio del verano. Conozcamos más en el siguiente informe de Gabriel Colchen. Un incendio que sigue estabilizado y que pronto podría ser controlado. En el suroeste de Francia, el incendio del departamento de Gironde, el más grave del país desde 1949, dejó de expandirse. El ministro del Interior ha notado una mejora en las condiciones meteorológicas, pero sigue siendo prudente.
La situación actual nos lleva a considerar que las condiciones meteorológicas han mejorado ligeramente, con niveles de humedad más altos y un poco menos de viento. Sin embargo, la realidad es que el riesgo sigue siendo extremadamente alto, ya que seguimos enfrentándonos a condiciones de sequía grave. En total, desde el inicio de la temporada hemos registrado 14.131 incendios. La superficie quemada asciende a 117.000 hectáreas. En Grecia, 2 bomberos fallecieron mientras trabajaban a controlar un fuego en la isla de Creta. Cientos de turistas y locales fueron evacuados de la región de Retimono en la isla. Algunos pasaron la noche en este gimnasio. Daba miedo. Sí, podíamos ver las llamas en las colinas que hay sobre el pueblo y la policía y los bomberos no paraban de decir a todo el mundo que se marcharan inmediatamente. Por otra parte, en España, el presidente del gobierno decidió levantar la emergencia nacional por los incendios de Madrid y Ávila, aunque continúan las medidas de contención de estos fuegos para evitar reinicios. Hemos procedido desde el Sistema Nacional de Protección Civil a aceptar la propuesta de pasar al nivel 2, al nivel operativo 2 y dejar, por tanto, atrás la emergencia nacional. Aún hay varios incendios activos como en Castilla y León o en la Comunidad Valenciana. Escándalo en el mundo del fútbol. La UEFA y sus 55 federaciones no participarán en las competiciones que organice la FIFA, incluyendo el Mundial. La Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol tomó la decisión por unanimidad tras la propuesta del ente rector de transferir acciones de la Copa del Mundo y de otros eventos a privados. Por su parte, la CONCACAF rechazó este plan del presidente Gianni Infantino. La disputa ocurre a tan solo 11 meses del Mundial Femenino que tendrá lugar en Brasil. Hugo Caro Jiménez nos amplía. La UEFA le planta cara a Gianni Infantino. La Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol anunció este jueves que no participará en los partidos de la FIFA, incluido el Mundial, en rechazo al plan del presidente de la FIFA que busca crear una filial que comercialice sus eventos. En otras palabras, abrirle la puerta a la inversión extranjera. Pero para la UEFA, el fútbol mundial no está en venta. La Copa del Mundo no puede tratarse como un producto de inversión. Es uno de los mayores legados deportivos del fútbol. Se ha construido a lo largo de generaciones gracias al trabajo de jugadores, selecciones nacionales y aficionados de todos los continentes. Ninguna parte de ella debería entregarse jamás a inversores privados. En su comunicado, la organización sentenció que el fútbol podría cambiar para siempre si esta propuesta prospera, e indicó que se trata de un fracaso de liderazgo y una renuncia al deber de la FIFA como garante del fútbol mundial. Al no ser consultadas al respecto por Infantino, selecciones e instituciones futbolísticas de todas las latitudes han mostrado también su desconcierto y su rechazo al plan, como es el caso de la CONCACAF en América Latina y el Caribe, que dijo estar decepcionada por la falta de diálogo. Sin embargo, para Infantino se trata de un golazo. Esta es una oportunidad de oro para impulsar el desarrollo del fútbol a escala mundial. Pero esto es solo una propuesta, no una obligación. Inspirado o no por el éxito económico del Mundial de Fútbol que acaba de terminar, el presidente de la FIFA, una organización sin ánimo de lucro, espera que la FIFA Forward Enterprise, como bautizaría la filial, controle las operaciones comerciales del fútbol mundial, desde el patrocinio y la venta de entradas hasta las licencias de los torneos. En Venezuela, poco más de un mes después de los 2 terremotos que sacudieron el país y dejaron más de 5.500 muertos y 17.000 heridos, comenzó en el estado de La Guaira la demolición controlada de la infraestructura que quedó en pie, pero con daños visibles en su estructura. Asimismo, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, informó que fueron inspeccionados terrenos para dar inicio a la construcción de 1.875 viviendas que se sumarán a otras soluciones habitacionales destinadas a los afectados. Para conocer más detalles, veamos el siguiente trabajo de nuestra corresponsal en Caracas, Daniela Zambrano. Esta sería la primera demolición controlada con explosivos que practica el gobierno en La Guaira desde los terremotos del pasado 24 de junio y se realizó pasada las 4 de la tarde en el sector Playa Grande. Se trató del complejo habitacional Luisa Cáceres de Arismendi, que comprendía 3 edificaciones que resultaron bastante comprometidas tras los sismos y se procedió a demoler una de ellas. Se acordonó la zona y no se permitió el paso a la prensa. Hay bastante preocupación entre familiares por este
proceso de demolición de edificios, pues todavía hay cientos de ellos buscando a seres queridos bajo los escombros. Y de hecho, desde hace varios días, muchos pernotan con sus carpas encima de estas edificaciones, encima de los escombros, precisamente para evitar que sean demolidas. Pero vale la pena también destacar que el ministro de Transporte, Francisco Garcés, quien además ocupa el cargo de presidente de la Comisión para la Evaluación de Habitabilidad de Infraestructuras, aseguró que no serían demolidas aquellas infraestructuras donde todavía estuviese el proceso de recuperación de cuerpos. También anunció que fueron inspeccionadas más de 36.000 infraestructuras, de las cuales cerca de 7.000, más de 7.000 se encontraban en semáforo rojo, es decir, bastante afectadas con severos daños que no estaban habitables, pero menos de 1.000 procederían a ser demolidas. También más temprano hubo un anuncio del presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, anunció el inicio de la construcción de 1.875 viviendas en 3 terrenos de Catialamar, una de las zonas más afectadas tras los terremotos del 24 de junio, como parte de la solución habitacional para los afectados. Desde el pasado 11 de julio, el gobierno inició el registro único de viviendas, un censo de viviendas para tener los datos de los afectados, y el comentario generalizado entre los que participaron era la desorganización, las largas horas que pasaban para esperar el turno, y a veces cuando llegaban ya estaba cerrado y tenían que volver al día siguiente. Luego de 2 años de distanciamiento, los gobiernos de Chile y Venezuela anunciaron el inicio de un proceso para restablecer relaciones entre ambos países. Este comenzará con la reactivación de consulados para asegurar la protección de sus connacionales. La tensión entre Santiago y Caracas comenzó luego de las elecciones llevadas a cabo en el país caribeño en julio de 2024, donde resultó ganador Nicolás Maduro y que fueron calificadas como ilegítimas por el Palacio de la Moneda. Ramiro Cuevar Verena nos amplía. Un acercamiento entre viejos conocidos. Chile y Venezuela anunciaron este jueves la recomposición de sus relaciones bilaterales después de 2 años de interrupción. Los gobiernos de ambos países emitieron un comunicado conjunto en el que resaltan que confeccionaron una hoja de ruta para la normalización progresiva de su vínculo. En tanto, remarcaron que este proceso se realizará basado en el diálogo constructivo, bajo los principios de respeto mutuo, la reciprocidad y las normas del derecho internacional. El mismo fue publicado en las redes sociales del canciller venezolano Félix Plasencia. En una primera etapa, ambos países han acordado reactivar las relaciones consulares, como paso inicial hacia la reanudación plena de los vínculos bilaterales y con el propósito de asegurar la protección y los servicios consulares en favor de sus connacionales que residen en ambos países hermanos. La decisión fue celebrada por el presidente chileno José Antonio Kast. A partir de hoy, Chile y Venezuela comienzan una nueva etapa que nos va a permitir avanzar en tremendos desafíos que tenemos como países en un mismo continente. Desafíos que hablan de seguridad, de migración y de desarrollo económico. Hoy es un buen día para Chile y es un buen día para Venezuela. Los lazos se habían cortado después de que el gobierno de Nicolás Maduro instara a Chile y a otros 6 países a retirar a sus representantes de Venezuela por declaraciones donde cuestionaban la legitimidad de los comicios del 28 de julio de 2024. El miércoles, el gobierno de Delcy Rodríguez informó un proceso similar para restaurar las relaciones con Perú. Finalizamos en Irlanda. En la costa atlántica de Eire, los astroturistas acuden para contemplar unos cielos especialmente oscuros y, por lo tanto, ideales para observar las estrellas. Gracias a sus zonas con muy poca luz artificial, lugares como la reserva de Kerry son ideales para la observación del espacio. Más en el siguiente informe. La península de Iveragh, al suroeste de Irlanda. Aquí se extienden los 700 kilómetros de la Reserva Internacional de Cielo Estrellado de Kerry, una de las 27 reservas de este tipo que hay en el mundo y la única del hemisferio norte que cuenta con la categoría oro. El nivel excepcionalmente bajo de la contaminación luminosa artificial encanta a los astroturistas y sus guías. En 2014, cuando solicitamos la categoría de reserva de cielo estrellado a la International Dark Sky Association, realizamos mediciones que demostraron que la oscuridad era muy pronunciada, realmente muy intensa en algunas mediciones. El valor máximo posible es 22 y obtuvimos lecturas de 21,8. Nunca había tenido una vista tan bonita de la Vía Láctea. Se puede ver de verdad y se ve perfectamente. Es realmente fabuloso.
Es una suerte inmensa la que tenemos en Irlanda. Con la cabeza en las estrellas y los pies arraigados en una zona atravesada por montañas y una costa escarpada. Es un lugar magnífico para observar el cielo nocturno, ya que el paisaje es muy accidentado, natural y atemporal. Todo ello refuerza esa sensación de estar fuera del tiempo. Creo que eso ayuda mucho. La baja densidad de población explica, por supuesto, por qué los cielos son tan oscuros, pero las políticas de alumbrado público planificadas preservan la calidad de la oscuridad, lo que a su vez genera ingresos relacionados con el turismo. Hasta aquí el presente bloque de noticias.